Mi hijo me llamó destrozado el día que debía celebrar su triunfo, su madre lo humilló, destruyó su toga y lo declaró un fracaso. Él quiso esconderse, yo lo obligué a levantarse. Horas después, cuando pronunciaron su nombre como el mejor de su generación y todo el auditorio estalló en aplausos, ella entendió, demasiado tarde, que acababa de perderlo para siempre. Mi nombre es Sebastián Fuentes. No era un llanto común. No era vergüenza, ni nervios, ni emoción. Era un llanto roto, crudo, de esos que te atraviesan el pecho antes incluso de entender qué está pasando. Yo estaba en mi oficina del centro, revisando planos del nuevo complejo cultural que llevaba meses diseñando, cuando sonó el teléfono. La luz del atardecer se filtraba por las persianas venecianas y proyectaba sombras largas sobre el escritorio de caoba donde había pasado años construyendo mi carrera como arquitecto. El identificador mostraba su nombre, Matías Fuentes. Hola, campeón, contesté, esperando escuchar entusiasmo por la ceremonia. Lo que escuché me heló la sangre. Sollozos. Respiración entrecortada. Un silencio pesado antes de que pudiera hablar. Papá, su voz se quebró. Ella los destruyó. Me incorporé de inmediato. Respira. Despacio. Dime qué pasó. Mamá, cortó mi toga y mi birrete. Están hechos pedazos. Dejó una nota en mi cama. Tragué saliva. ¿Qué dice la nota? Hubo una pausa larga, como si le costara decirlo en voz alta. Dice: ya no eres mi hijo. Fracaso. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Pensé que después de 20 años de matrimonio con Verónica Larraín ya había visto lo peor de su crueldad. Me equivoqué. No puedo ir a la graduación, papá, dijo. No puedo enfrentar a todos así. Me puse de pie, tomé las llaves del auto. Escúchame bien, Matías. No te muevas de ahí. Voy para la casa y vas a ir a esa ceremonia. Pero papá, confía en mí. Tengo un plan. El trayecto desde mi oficina hasta la casa que alguna vez llamé hogar tomó 15 minutos. Mi mente, en cambio, viajó 20 años atrás. Conocí a Verónica en una gala benéfica organizada por la empresa de su padre. Era brillante, segura, proveniente de un mundo de dinero antiguo que yo, hijo de un capataz de obra y una profesora, jamás había conocido. Sus padres, Ricardo y María Larraín, dirigían una de las desarrolladoras inmobiliarias más poderosas del estado. Yo era un arquitecto joven, talentoso, ambicioso, pero sin contactos. Verónica decía admirar eso. Decía que buscaba autenticidad, gente que se ganara su lugar en vez de heredarlo. Me lo creí. Nos casamos al año. Matías nació 2 años después y, durante un tiempo, pensé que éramos felices. Pero cuando mi estudio empezó a crecer, cuando gané premios y dejé de depender del apellido Larraín, algo cambió. La mujer de la que me enamoré se volvió amarga y controladora. Todo comenzó con comentarios disfrazados de preocupación. ¿Estás seguro de esa decisión de diseño, Sebastián? No querrás quedar mal. Luego pasó a humillaciones públicas, siempre acompañadas de una sonrisa falsa. Y el verdadero veneno apareció cuando empezó a dirigirlo hacia nuestro hijo. Llegué a la casa. Técnicamente seguía siendo nuestra, aunque llevaba 4 meses viviendo en un departamento. La separación aún no era oficial. Verónica quería arreglar las cosas, pero yo sabía la verdad, necesitaba tiempo para construir una versión de la historia que la dejara bien parada. Matías me abrió la puerta. Tenía los ojos hinchados y rojos. A sus 17 años, con su 1,80 m de estatura, su físico atlético de corredor de fondo y esa mezcla de mis rasgos con los de su madre, debería haberse visto fuerte. En cambio, parecía pequeño. Derrotado. Muéstrame, le dije. Subimos a su habitación. La toga azul marino estaba hecha tiras sobre la cama. No eran cortes al azar. Habían sido metódicos, precisos. Esto no fue un arrebato. Fue premeditado. La nota estaba sobre la almohada. La letra impecable de Verónica. La leí. Ya no eres mi hijo. Fracaso. Has demostrado que eres igual que tu padre, mediocre, vergonzoso, por debajo del estándar Larraín. No cuentes conmigo para la universidad. Estás solo. Papá, dijo Matías en voz baja. Tengo promedio 3,7. Soy titular en atletismo. Me aceptaron en 3 buenas universidades. ¿Por qué me odia tanto? Me giré hacia él y le apoyé las manos en los hombros. Porque no eres quien ella quiere que seas. No puede controlarte. Y eso la asusta. ¿Qué quería que fuera? Perfecto. Pero a su manera. Capitán del equipo de fútbol, no corredor. Estudiante de negocios en su universidad, no ciencias ambientales. Un hijo diseñado para perpetuar el apellido, no para seguir su propia vocación. Eso es una locura. Lo es.
Miré los pósters de parques nacionales en su pared, los libros de ecología, las fotos cruzando metas con una sonrisa auténtica. Y por eso eres mejor que todo eso. Por eso hoy vas a graduarte. Pero no tengo toga. Yo me encargo. Miré el reloj. Vístete. Ponte el traje de las entrevistas universitarias. Vuelvo en 90 minutos. ¿A dónde vas? Sonreí. No fue una sonrisa amable. A asegurarme de que tu madre aprenda una lección que debió aprender hace años. Mi primera parada fue la oficina del distrito escolar. Desde el auto hice algunas llamadas y la directora Vera Rice aceptó verme pese a la hora. Era una mujer robusta, de cabello gris acerado y mirada firme. Recibí tu mensaje, Sebastián, dijo al hacerme pasar. Y lo que describes es muy grave. Es peor de lo que suena, respondí, mostrándole las fotos de la toga destrozada y la nota. Su expresión se endureció. Esto es abuso, dijo. Y es serio. Lo sé. Y no es la primera vez. Solo es la primera que puedo probar con claridad. Y esta vez, no iba a dejarlo pasar. Ella me observó con atención, como si intentara medir cada una de mis palabras antes de responder. Usted no está aquí solo por un birrete y una toga de reemplazo, dijo finalmente. Busca algo más. Asentí despacio. Necesito información sobre el puesto académico de Matías Fuentes en su promoción. Por una fracción de segundo, algo cruzó su rostro. Sorpresa, tal vez inquietud. ¿No lo sabe? Preguntó. Se giró hacia su computador, tecleó durante unos segundos y luego giró la pantalla hacia mí. Esto es confidencial hasta que comience la ceremonia, aclaró, pero dadas las circunstancias. Señaló los datos en la pantalla. Matías se gradúa como mejor promedio de su generación. Su promedio ponderado es 4,2. Entre los cursos avanzados, el estudio independiente en ciencias ambientales que realiza con el profesor Timothy Stevens en la universidad y sus logros académicos, superó a Meredith Beard por 0,03 puntos. Sentí el pecho comprimirse al mismo tiempo por el orgullo y por una rabia silenciosa que me quemaba por dentro. Verónica Larraín no lo sabe, dije. Ella negó con la cabeza. No. Solo notificamos al mejor promedio y al segundo lugar 2 días antes de la graduación. A Matías se le informó ayer. ¿No se lo comentó? Esbocé una sonrisa breve. Probablemente quería sorprenderme. Me dijo que tenía algo especial que contarme después de la ceremonia. Hice una pausa, uniendo las piezas que hasta ese momento no terminaban de encajar. Entonces ella se enteró por otro lado, murmuré. Por eso hizo lo que hizo. No soportó que él triunfara sin su aprobación, a su manera, sin seguir el molde que ella quería imponerle. La directora asintió con lentitud. Hay algo más que debería saber. La madre de Meredith Beard, Aaron Beard, forma parte del consejo escolar junto con Verónica. Y digamos que su relación es competitiva. El panorama se volvió claro de golpe. Verónica seguramente se enteró a través de Aaron de que Matías había superado a Meredith. En su lógica distorsionada, eso no era un triunfo, sino una humillación. Su hijo había destacado, sí, pero no en algo que ella pudiera usar para colgarse medallas públicamente. Lo había hecho en ciencias ambientales y deportes, áreas que ella siempre consideró menores frente a los estándares que defendía. Necesito un favor, dije con firmeza. ¿Puede retrasar el anuncio del mejor promedio hasta más adelante en la ceremonia? Y también quisiera la lista completa de quienes van a hablar. ¿Por qué? Preguntó. Porque quiero que Verónica Larraín tenga que presenciar cada segundo del éxito de su hijo antes de darse cuenta de lo que realmente está pasando. Y quiero estar allí cuando finalmente lo entienda. La directora sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa afilada, casi depredadora. Llevo años queriendo poner a esa mujer en su lugar, confesó. Ha convertido cada reunión del consejo en un infierno. ¿Qué tiene en mente? Hablamos durante casi 40 minutos, afinando cada detalle. En ese tiempo, ella me contó que Verónica había presionado para recortar fondos del programa de ciencias ambientales, calificándolo como un despilfarro de recursos en tonterías de activistas. Incluso había intentado bloquear el estudio independiente de Matías, alegando que era una relación inapropiada entre un estudiante y un profesor universitario. Cada movimiento de Verónica había tenido el mismo objetivo, minimizar los logros de su propio hijo y forzarlo a encajar en su visión. Y aún así, él había salido adelante por mérito propio. Eso, sin duda, debía haberla llevado al límite. Tendré que hacer algunas llamadas, dijo la directora al final, pero creo que podemos lograrlo. ¿Tiene a alguien que consiga un birrete y una toga nuevos para Matías? Eso ya está resuelto. Entonces estamos de acuerdo. Gracias, Sebastián Fuentes, añadió. Ese muchacho merece algo mucho mejor de lo que ella le ha dado. Mi segunda parada fue la universidad. Me reuní con el profesor Timothy Stevens en su oficina.
Era más joven de lo que había imaginado, rondando los 40, con la complexión de alguien que pasa más tiempo en terreno que detrás de un escritorio. El lugar estaba lleno de muestras de rocas, especímenes de plantas y fotografías de paisajes naturales. Señor Fuentes, dijo al estrecharme la mano. Matías habla muy bien de usted. El sentimiento es mutuo, profesor. No deja de mencionar lo importante que ha sido su mentoría. Me invitó a sentarme. Cuando llamó, dijo que era urgente. Algo relacionado con la graduación. Le expliqué todo. A medida que avanzaba, su expresión se fue endureciendo. No tenía idea de que su situación familiar fuera tan tóxica, admitió. Matías siempre se muestra centrado, apasionado, increíblemente maduro para su edad. Es muy bueno ocultando el dolor, respondí. En eso se parece a mí. Me incliné hacia adelante. Profesor, necesito saber algo. ¿La oferta que le hizo sigue vigente? Por supuesto. El puesto como asistente de investigación es suyo si lo acepta. Incluye financiamiento completo, un estipendio y trabajo directo en el proyecto de restauración de humedales. Es algo poco común para alguien tan joven, pero su trabajo ha sido excepcional. ¿Podría asistir a la ceremonia mañana por la noche? Y, si es posible, traer la carta de oferta oficial. Stevens me observó con atención. ¿Está planeando algo? Estoy planeando demostrarle a mi hijo que sus logros importan, que hay adultos que reconocen su valor. Y también estoy planeando dejar claro que el control de su madre se terminó. Asintió sin dudar. Allí estaré. Mi tercera parada fue una tienda de ropa masculina en el centro. Su dueño, Arnold Costa, había sido cliente mío años atrás, cuando diseñé su local principal. Me debía un favor, y era momento de cobrarlo. «Sebastián», exclamó al verme. «¿Qué te trae por aquí tan tarde?» «Necesito un milagro, Arnold. Birrete y toga, talla mediana, para mañana por la tarde». Silbó, impresionado. «Eso está complicado. Temporada de graduaciones. Todo está reservado». «Lo sé. Por eso recurro a ti». «Sé que tienes contactos». Pensó unos segundos y luego sonrió. «Tal vez conozca a alguien, pero no será gratis. Di tu precio. Una cena contigo y con Matías cuando empiece la universidad. Quiero escuchar todos sus planes». Sentí como se me cerraba la garganta. No fue una reacción inmediata, sino una presión lenta, casi dolorosa, que me obligó a tragar saliva antes de poder hablar. Arnold había perdido a su propio hijo a causa del cáncer 3 años atrás. Lo sabía bien. Habíamos hablado de ello más de una vez, aunque nunca con demasiadas palabras. Él y Matías Fuentes se habían cruzado algunas veces en eventos de la empresa, y yo había notado algo que me marcó desde el principio, la forma en que Arnold lo observaba. No era curiosidad ni cortesía. Era esa mirada silenciosa de quien reconoce algo profundamente familiar, como si en Matías viera fragmentos del hijo que ya no estaba. «Trato hecho», le dije finalmente, extendiéndole la mano. La estrechó con firmeza, mirándome a los ojos. No hizo preguntas. No pidió explicaciones. Solo asintió, como alguien que entiende que hay momentos en los que ayudar no requiere detalles, sino compromiso. Cuando regresé para recoger a Matías, ya había realizado 7 llamadas más desde el auto. 7 conversaciones breves, precisas, cada una activando una pieza distinta de un plan que llevaba demasiado tiempo esperando el momento adecuado. Un plan que podía salir de 2 maneras, o reivindicaba a mi hijo de forma clara y pública, o se volvía en mi contra con consecuencias irreversibles. Mientras conducía, acepté ese riesgo. Esta vez no iba a quedarme a medio camino. Apostaba todo a que el resultado sería el primero. Matías estaba listo cuando llegué. Vestía un traje color grafito que no solo le quedaba bien, sino que lo hacía parecer más alto, más seguro, casi como si hubiera dado un salto invisible hacia la adultez. Sin embargo, al mirarlo con atención, vi lo que el traje no podía ocultar, esa expresión contenida, la inseguridad acumulada, la herida que aún sangraba por dentro. Durante el trayecto hacia mi apartamento, guardamos silencio unos minutos. Luego habló, sin mirarme. «Papá, he estado pensando», dijo. «Tal vez mamá tenga razón. Quizás soy un fracaso. No voy a una universidad de prestigio, no voy a estudiar negocios, no encajo en lo que ella esperaba». «Basta», lo interrumpí con voz firme, sin levantar el tono. «Mírame». Giró la cabeza lentamente. En ese instante sentí algo muy claro, por primera vez en mucho tiempo, lo estaba viendo de verdad. No al chico que Verónica Larraín había intentado moldear a su imagen y semejanza, no al proyecto frustrado que ella repetía en cada discusión, sino al joven que había logrado ser pese a todo eso. «¿Sabes qué veo cuando te miro?», le pregunté. «Veo a alguien que eligió la pasión por encima del prestigio. A alguien que prefirió ser auténtico antes que encajar.
Pudiste haber seguido el camino fácil, unirte a los clubes correctos, rodearte de las personas adecuadas, decir lo que esperaban escuchar. Pero no lo hiciste. Porque habría sido una mentira. Y tú no eres un mentiroso. Matías apretó los labios. Dudó. ¿Y si ella tiene razón? Preguntó. ¿Y si no puedo salir adelante solo? Entré al estacionamiento de mi edificio y apagué el motor. El silencio dentro del auto se volvió pesado, cargado de cosas que habían estado esperando demasiado tiempo para ser dichas. Necesito decirte algo que debí decirte hace años, empecé. Tu madre y yo nos vamos a divorciar. Ya presenté los papeles. Se quedó inmóvil. No voy a pelear por la casa, ni por los autos, ni por ninguna de esas cosas, continué. ¿Sabes por qué estoy luchando? ¿Por qué? Por la custodia total. Y cuando cumplas 18 el próximo mes, eso ya no tendrá peso legal. Pero lo que sí importará es esto, nunca más tendrás que pedir perdón por ser quien eres. Nunca más tendrás que reducirte para encajar en la idea de otra persona. Sus ojos se llenaron de lágrimas, esta vez sin resistencia. Pensé que estabas intentando arreglar las cosas con ella, dijo. Dijiste que lo estaban resolviendo. Mentí, admití. Lo hice para protegerte. No quería que cargaras con esa preocupación durante tu último año escolar. Pero la verdad es que llevo meses documentando todo, reuniendo pruebas, registrando su comportamiento. Lo de hoy fue el punto final. ¿De verdad la vas a dejar? Ya lo hice, respondí. Solo estaba esperando el momento adecuado para cerrar el ciclo. Y mañana, en tu graduación, voy a asegurarme de que todos vean quién es realmente Verónica Larraín. Matías se limpió las mejillas con la manga. ¿Qué estás planeando? Sonreí, sin darle detalles. Confía en mí. Eso es todo lo que necesito. Asintió lentamente. ¿Y qué tengo que hacer yo? Presentarte. Ser tú mismo. Y cuando digan tu nombre, camina por ese escenario como si te perteneciera. Porque te lo ganaste. Cada paso. Esa noche pedimos comida china y cenamos en mi apartamento. Hablamos de todo menos de la ceremonia. Me contó sobre sus planes universitarios, sus ideas de investigación, las cosas que realmente le interesaban. Por primera vez en meses lo vi entusiasmarse, recuperar la chispa que Verónica había intentado apagar con críticas constantes y comparaciones injustas. Cerca de la medianoche se quedó dormido en el sofá. Lo cubrí con una manta y me senté frente a él, observándolo dormir, igual que cuando era un bebé. Recordé la promesa que le hice entonces, protegerlo del mundo. Había fallado durante demasiado tiempo. Pero al día siguiente, pensaba corregirlo. A la mañana siguiente preparé el desayuno mientras Matías se duchaba. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de la directora Vera Rice, del profesor Stevens y de otros confirmando que todo estaba listo. Cada confirmación era una pieza más encajando en su lugar. Papá, llamó Matías desde el baño. La ceremonia empieza a las 7. ¿A qué hora salimos? A las 5:30, respondí. Antes tenemos que hacer una parada. ¿Dónde? Ya lo verás. A las 5 en punto llamó Arnold Costa. Recibí el paquete. ¿Dónde lo entrego? En la oficina de la directora del colegio. Perfecto. Me salvaste la vida, Arnold. Aún no, respondió. Espera a ver esto. Llegamos al colegio a las 6:45. El estacionamiento estaba lleno. Familias, estudiantes con togas y birretes, flashes de cámaras, abrazos nerviosos. Matías caminaba rígido a mi lado. ¿Y si me encuentro con mamá? Preguntó. La miras a los ojos y sonríes, le dije. Ya no tiene poder sobre ti. La directora nos recibió por una entrada lateral, sosteniendo una funda de ropa. Matías, acompáñame. En su oficina abrió la bolsa y dejó al descubierto no solo una toga y un birrete nuevos, sino también los cordones dorados de mejor promedio y una banda especial bordada con el escudo del colegio. Arnold cumplió, murmuré. Y aún hay más, dijo la directora, entregándole un sobre. Tu discurso. Lo imprimí por si no tenías acceso al que estaba en casa de tu madre. Los ojos de Matías se abrieron, incrédulos. ¿Cómo? Me lo enviaste para revisión la semana pasada, respondió el director. Lo guardé. Esta noche vas a brillar. Mientras Matías se cambiaba, la directora me apartó. Verónica ya está aquí. Está sentada en primera fila con Ricardo Larraín y María Larraín. Ha estado diciendo que Matías no asistiría, que estaba enfermo. Perfecto, respondí. ¿Estás seguro? Insistió. Una vez que empiece, no habrá vuelta atrás. Nunca he estado tan seguro de nada. La ceremonia comenzó puntual a las 7. El auditorio estaba completamente lleno. Casi 400 estudiantes, familias expectantes, cámaras listas. Todo estaba preparado. Y esta vez, nada ni nadie iba a opacar a mi hijo.
Me senté en una de las filas centrales del auditorio, lo suficientemente lejos de Verónica Larraín como para no llamar su atención de inmediato, pero lo bastante cerca para observar cada una de sus reacciones. Era una posición estratégica. Desde allí podía verlo todo sin ser visto. Ella lucía impecable, como siempre. Vestido de diseñador, maquillaje perfecto, el cabello peinado con ondas elegantes que parecían no moverse jamás. A su lado estaban Ricardo Larraín y María Larraín, sus padres, igual de pulidos, igual de distantes. Nunca nos habíamos caído bien. Para ellos, yo siempre había sido el intruso de clase trabajadora que, según su versión de la historia, había logrado colarse en la vida de su hija y casarse con ella por algún truco inexplicable. El acto comenzó con los discursos iniciales. La directora habló de logros, de perseverancia y de los múltiples caminos que pueden llevar al éxito. Mientras lo hacía, noté que Verónica revisaba su teléfono con total desinterés, apenas levantando la vista. No le importaba el mensaje, estaba allí por la imagen, por cumplir. Luego vinieron las presentaciones estudiantiles. La orquesta interpretó varias piezas, el coro cantó con entusiasmo, y durante todo ese tiempo no hubo ni una sola mención a Matías Fuentes. Verónica parecía satisfecha, convencida de que había logrado intimidar a su propio hijo hasta dejarlo fuera de la ceremonia. Su expresión era la de alguien que cree haber ganado una batalla silenciosa. Cuando comenzó el desfile de los graduados, ordenados alfabéticamente, fijé la vista en ella. Al llegar la letra F, seguía absorta en su pantalla, sin prestar atención al escenario. Entonces ocurrió. Matías entró al auditorio. Caminaba con serenidad, la cabeza en alto, vistiendo la toga y el birrete que ella había destruido días antes. Los cordones dorados brillaban sobre la tela azul oscuro. No buscó su mirada, no hizo el menor gesto hacia ella. Simplemente avanzó hasta su asiento asignado y se sentó con una compostura impecable. Verónica lo vio en ese instante. Su cabeza se alzó de golpe. Primero palideció. Luego, su rostro se tornó rojo de furia. Se inclinó hacia su madre y le susurró algo con evidente desesperación. María Larraín parecía igual de impactada. Ricardo Larraín, en cambio, era más difícil de leer. Aún así, juraría haber visto un destello distinto en su expresión. Tal vez sorpresa. Tal vez respeto. La ceremonia continuó. Se anunciaron becas, reconocimientos por asistencia perfecta y menciones honoríficas por departamento. Entonces llamaron a Matías para recibir el premio de Ciencias Ambientales, entregado por el propio Sebastián Fuentes. Al estrecharle la mano, Sebastián dijo algo que el micrófono alcanzó a captar. «Somos afortunados de que te unas a nuestro equipo de investigación este otoño». Un murmullo recorrió el auditorio. Las plazas de asistente de investigación en la universidad eran altamente competitivas, reservadas casi siempre para estudiantes de posgrado. Matías había conseguido algo que su madre no podía comprar ni manipular. Verónica estaba rígida, con el rostro endurecido por la ira. Los premios no se detuvieron ahí. Matías recibió el reconocimiento al jugador más valioso de cross country, el premio al servicio comunitario y el galardón al logro académico otorgado por la dirección. Cada vez que pronunciaban su nombre, cada vez que cruzaba el escenario con dignidad, la tensión en Verónica aumentaba. María Larraín le murmuró algo al oído, cortante. Verónica apretó la mandíbula, obligándose a aparentar apoyo mientras su narrativa se desmoronaba. Entonces llegó el momento clave. El director Rice volvió al atril. «Ahora tengo el honor de presentar a nuestros estudiantes con los promedios más altos de la generación», anunció. «Han demostrado excelencia académica, liderazgo y carácter». Verónica se irguió en su asiento. Estaba convencida de que, al fin, alguien más había superado a su hijo. Nuestra salutatoriana, con un promedio ponderado de 4,17, es Meredith Beard. Los aplausos estallaron. Meredith se levantó, visiblemente emocionada, y caminó hacia el podio. Su madre no dejaba de tomar fotos, radiante de orgullo. Meredith lanzó una mirada rápida hacia Verónica, cargada de satisfacción. Verónica aplaudió con cortesía, pero podía ver cómo su mente calculaba frenéticamente. Si Meredith tenía un 4,17, el valedictorian debía ser alguien con un promedio aún mayor. Tal vez otro estudiante. Cualquiera, menos Matías. Meredith dio un discurso bonito, sincero, sobre la amistad y los sueños. Matías sonreía mientras la escuchaba. Luego, el director regresó al micrófono. Y ahora, con un promedio ponderado de 4,2, tras completar múltiples cursos avanzados, un estudio de investigación independiente a nivel universitario y demostrar liderazgo tanto académico como deportivo, nuestro valedictorian, Matías Fuentes. El auditorio explotó. Observé el rostro de Verónica atravesar una secuencia casi dolorosa, confusión, incredulidad y, finalmente, horror absoluto.
Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido alguno. María Larraín le agarró el brazo con fuerza, susurrándole algo que no alcancé a oír. Para mi sorpresa, Ricardo Larraín comenzó a aplaudir. Matías se puso de pie. El aplauso creció. Sus compañeros de cross country gritaban y celebraban. Luego se sumaron los estudiantes del Club de Ciencias Ambientales, después los padres, hasta que casi todo el auditorio estaba de pie. Todos, excepto Verónica y su madre. Matías subió al podio y respiró hondo. Sabía lo que estaba en juego. Podía quebrarse, o podía reafirmarse. Buscó entre el público y me encontró. Asentí. Sonrió. Gracias, comenzó, con voz firme. Cuando me pidieron que escribiera este discurso, no supe por dónde empezar. ¿Cómo se resume una vida escolar entera? Años de aprendizaje, de errores, de descubrimientos. El auditorio quedó en silencio. Decidí hablar de las expectativas, continuó. Todos las enfrentamos. Las de nuestros padres, profesores, amigos, la sociedad. Algunas nos impulsan a crecer. Otras nos aplastan, intentando moldearnos en algo que no somos. Varias cabezas asintieron. Durante mucho tiempo intenté cumplir expectativas que no eran mías. Traté de encajar en un molde ajeno, y fallé. Dejó que la palabra flotara. Fallé en ser alguien que no era. Y ese fracaso fue lo mejor que me pasó. Porque me obligó a preguntarme algo esencial, ¿de quién son realmente esas expectativas? Su voz ganó fuerza. Entendí que la respuesta no estaba en el reflejo que otros querían imponerme, sino en el que veía cuando me miraba con honestidad. Levantó la vista de sus notas. Elegí estudiar ciencias ambientales cuando me dijeron que no era práctico. Elegí cross country en lugar de fútbol cuando me dijeron que no tenía el mismo prestigio. Elegí una universidad estatal en lugar de una privada cuando me dijeron que avergonzaría a mi familia. Un murmullo recorrió la sala. Y hoy, como valedictorian, quiero que sepan algo, esas decisiones fueron correctas. No porque me trajeran hasta aquí, sino porque fueron mías. Yo no heredé nada de lo que soy. Nada me fue entregado con facilidad. Todo lo que hoy me define lo construí paso a paso, equivocándome, cayendo y volviéndome a levantar. Cada cicatriz, cada fracaso y cada logro fueron moldeándome. No fui producto de expectativas ajenas ni de favores concedidos. Me hice a mí mismo atravesando cada una de esas experiencias. Cuando Matías Fuentes levantó la vista, lo hizo con una serenidad que no era improvisada. No había desafío en su mirada, tampoco resentimiento abierto. Era algo más profundo, una calma ganada después de haber sobrevivido. Por primera vez, sus ojos se encontraron directamente con los de Verónica Larraín. Su voz salió firme, clara, sin temblores. A todos los que alguna vez me dijeron que no era suficiente, gracias. Me enseñaron algo que tardé años en entender: intentar ser suficiente para otros es una meta imposible. La única persona para la que debo ser suficiente soy yo mismo. El silencio que siguió fue absoluto. No el silencio incómodo de la indiferencia, sino ese silencio pesado que aparece cuando las palabras golpean donde duele. Durante varios segundos nadie se movió. Nadie tosió. Nadie ajustó su asiento. El auditorio entero parecía contener la respiración. Entonces ocurrió. Un aplauso solitario se escuchó desde el fondo. El profesor Stevens se había puesto de pie. Su gesto fue decidido, casi solemne. Apenas terminó de aplaudir, la directora Rice lo imitó sin dudar. A continuación, Arnold Costa, que había entrado discretamente para observar la ceremonia, se sumó también. Después vinieron los estudiantes. 1, 2, decenas. Luego los padres. Luego todos. El aplauso se convirtió en una ola incontenible que recorrió el auditorio, golpeando las paredes con una fuerza que hacía vibrar el aire. No era solo aprobación. Era reconocimiento. Verónica Larraín permanecía rígida en su asiento. El color había desaparecido de su rostro, como si la sangre se le hubiese drenado de golpe. María Larraín, a su lado, parecía aturdida, con los labios entreabiertos, incapaz de procesar lo que estaba presenciando. Ricardo Larraín, en cambio, aplaudía lentamente, demasiado lento. Su expresión no era de orgullo ni de enojo, sino de algo mucho más complejo, una mezcla incómoda de culpa y arrepentimiento. Matías continuó. Cerró su discurso hablando del futuro, de avanzar como generación, de apoyarse incluso cuando los caminos se separan. No eran frases hechas ni promesas vacías. Eran palabras nacidas de la experiencia. Auténticas. Sinceras. Cuando terminó, todo el auditorio se puso de pie. La ovación duró casi 3 minutos completos. Al regresar a su asiento, varios compañeros se acercaron para estrecharle la mano, abrazarlo, felicitarlo. Algunos tenían los ojos húmedos. Otros sonreían con admiración abierta. Matías había puesto voz a sentimientos que muchos llevaban guardados desde hacía años.
El resto de la ceremonia transcurrió como en una neblina. Nombres anunciados. Diplomas entregados. El cierre formal de una etapa que no volvería. Durante todo ese tiempo, Verónica no se movió. Permaneció sentada, atrapada en su propio torbellino mental, mientras la celebración avanzaba sin esperar a nadie. Cuando el último estudiante cruzó el escenario, la directora Rice volvió a tomar el micrófono. Antes de que nuestros estudiantes lancen sus birretes, tenemos una última presentación que realizar. Matías Fuentes, ¿podrías volver al escenario, por favor? La sorpresa se reflejó de inmediato en el rostro de mi hijo. Dudó apenas un segundo, pero se levantó y regresó al podio, con pasos firmes. Matías, continuó la directora, tu profesor y mentor, el profesor Timothy Stevens, tiene algo especial para ti. El profesor subió al escenario con un sobre en la mano. Su expresión era seria, pero sus ojos delataban orgullo. Matías, es un honor ofrecerte oficialmente el cargo de asistente de investigación de pregrado en nuestro proyecto de restauración de humedales. Este puesto incluye financiamiento completo para tu investigación, un estipendio mensual para gastos de vida y la posibilidad de coautoría en publicaciones académicas revisadas por pares. Le entregó el sobre y le estrechó la mano con firmeza. He trabajado con cientos de estudiantes. Puedo decirlo sin exagerar, eres una de las mentes más brillantes que he conocido. Bienvenido al equipo. El aplauso fue ensordecedor. Vi cómo la expresión de Aaron Burr cambiaba de forma evidente. Lo que antes era autosatisfacción se transformó en una envidia mal disimulada. Esto no era solo un premio académico. Era una validación real. Una oportunidad capaz de marcar toda la carrera de Matías. Y pensar que Verónica había intentado destruirlo apenas 24 horas antes. La ceremonia concluyó con el tradicional lanzamiento de birretes. Cientos de morteros azul marino volaron por el aire y, al caer, el auditorio se sumergió en un caos alegre de abrazos, risas y lágrimas. Avancé entre la multitud hasta encontrar a Matías. Me vio venir y sonrió con una sonrisa genuina, de esas que iluminan todo el rostro. Papá, dijo, abrazándome con fuerza. ¿Sabías lo del mejor promedio? Digamos que tenía una corazonada, respondí. Y lo del puesto de investigación, el profesor Stevens sabe reconocer talento cuando lo ve. Matías se apartó un poco, con los ojos brillantes. Tú planeaste todo esto. La ceremonia, el birrete, todo. Yo solo abrí algunas puertas, hijo. Fuiste tú quien decidió atravesarlas. Señor Fuentes. Nos giramos. Ricardo Larraín estaba detrás de nosotros, solo. Verónica y María no estaban por ningún lado. Quería felicitarte, dijo, extendiendo la mano hacia su nieto. Ese discurso fue excepcional. Matías dudó apenas un instante antes de aceptar el apretón. Gracias, señor. Ricardo respiró hondo. Les debo una disculpa. A ambos. He estado ciego durante demasiado tiempo. Lo que ha ocurrido en casa de mi hija no es correcto. No es lo que una familia debería ser. No lo es, respondí sin levantar la voz. Y tú, Sebastián, me equivoqué contigo. Pensé que no era suficiente para Verónica. Hoy veo que era ella quien los estaba usando. A los dos. ¿Dónde está? Pregunté. ¿Se fue? Se llevó a María y salió durante el lanzamiento de birretes. Tendré que enfrentarla más tarde, forzó una sonrisa. Por ahora prefiero quedarme aquí. Luego miró a Matías. Tu abuela y yo quisiéramos invitarte a cenar este fin de semana. Solo nosotros tres. Matías me miró buscando aprobación. Asentí. Es tu decisión. Me gustaría, respondió. Después de que Ricardo se marchó, quedamos rodeados de felicitaciones. Profesores, padres, compañeros. El profesor Stevens lo presentó a otros académicos. Sus compañeros de atletismo lo levantaron en hombros. Personas que nunca había visto me estrecharon la mano y me dijeron cuánto había significado el discurso para sus propios hijos. Verónica no regresó. Salimos del colegio cerca de las 10 de la noche. No puedo creer que todo esto haya pasado, dijo Matías mientras conducíamos de regreso. Ayer pensé que mi vida se había terminado. Ayer intentaron quebrarte, respondí. Hoy demostraste que no pueden hacerlo. ¿Y ahora qué sigue, papá? Ahora vamos a casa, pedimos pizza y celebramos. Mañana empezamos con lo legal, el divorcio, la custodia, aunque ya cumplirás 18, así que será más simbólico que otra cosa. Y después, planificamos tu futuro. ¿Y mamá? Pensé en Verónica. En la mujer que alguna vez amé. En la persona en la que se había convertido. Tu madre tomó sus decisiones. Eligió el control en lugar del amor. Tendrá que vivir con las consecuencias. ¿Crees que algún día se disculpe? No, respondí sin dudar. Personas como ella no piden perdón. Culpan, manipulan, se victimizan. Pero no necesita su disculpa para avanzar.
Ya eres exitoso con o sin su aprobación. Esa noche comimos pizza, vimos películas absurdas y reímos hasta el cansancio. Hacía años que no veía a mi hijo tan relajado, tan en paz consigo mismo. Cerca de las 2 de la madrugada, medio dormido en el sofá, murmuró. Gracias, papá, por tener un plan. Por creer en mí. Siempre, hijo. Siempre. A la mañana siguiente, todo cambió. El teléfono sonó temprano. Era Ricardo Larraín. Sebastián, dijo sin rodeos. Tenemos que hablar. Es sobre Verónica. ¿Qué ocurre? Ha estado desviando dinero de mi empresa. Durante años. Me incorporé de golpe. ¿Cómo? Contratos falsos, gastos inflados, empleados inexistentes, respondió con la voz cargada de furia. Revisé los libros esta madrugada. Ha robado casi 2 millones de dólares en 6 años. Y en ese instante comprendí algo con absoluta claridad. La caída de Verónica Larraín apenas estaba comenzando. El mecanismo era sofisticado, diseñado con una precisión casi quirúrgica. Lo suficientemente elaborado como para pasar desapercibido durante años, oculto detrás de balances maquillados, transferencias fraccionadas y conceptos que, en apariencia, parecían legítimos. Por eso los auditores nunca lo detectaron. No porque fueran incompetentes, sino porque todo estaba construido para parecer normal. Sin embargo, una vez que entendí el patrón, una vez que seguí la ruta del dinero y su lógica interna, todo se volvió dolorosamente evidente. No era un error. No era descuido. Era una decisión consciente y sostenida en el tiempo. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea antes de que la voz se volviera firme, más grave, como si la resolución ya estuviera tomada desde hacía horas. Voy a llamar a la policía, dijo Ricardo. Pero quería que lo supieras antes de que esto estalle. ¿Por qué avisarme a mí? Pregunté, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Porque ella va a decir que lo hizo por Matías. Al menos esa será su versión oficial cuando todo salga a la luz. Ricardo explicó con detalle que Verónica Larraín había estado desviando dinero durante años hacia cuentas en el extranjero, siempre bajo el pretexto de un supuesto fondo universitario para su hijo. En reuniones familiares, en conversaciones privadas, incluso frente a terceros, hablaba de sacrificio, de previsión, de estar pensando en el futuro de Matías. Sin embargo, al revisar la documentación con atención, quedaba claro que esas cuentas estaban registradas únicamente a su nombre. No existía ninguna protección legal, ningún fideicomiso, ningún instrumento que garantizara que ese dinero perteneciera o beneficiara realmente a Matías. No había vínculo alguno. El dinero no era para él. Nunca lo fue. Entonces recordé la nota que ella había dejado tiempo atrás, escrita con frialdad: no te molestes en venir a pedirme dinero para la universidad. En ese momento había creído que se refería a que no pensaba pagar, que simplemente se desentendía. Ahora entendía la verdad completa. No era que no fuera a pagar, era que el dinero que había robado usando a su propio hijo como excusa ya era suyo. Ese fue su castigo final hacia él. Su manera retorcida de responsabilizarlo por lo que ella consideraba un fracaso personal. ¿Qué necesitas de mí? Le pregunté a Ricardo, esperando instrucciones, algún favor, algún trámite inevitable. Nada, respondió con voz cansada. Solo cuida de mi nieto. Y cuando todo esto salga a la luz, ayúdalo a entender que nada de esto es culpa suya. Nada. La policía arrestó a Verónica Larraín esa misma tarde. No hubo escándalo en el momento del arresto, solo un operativo silencioso y preciso. Los cargos eran numerosos y graves: malversación de fondos, fraude sistemático y lavado de dinero. La fianza fue fijada en $1 millón. María Larraín la pagó sin dudar, casi como un acto reflejo, pero el daño ya estaba hecho. No había dinero que pudiera comprar el silencio ni restaurar lo perdido. Esa noche, la noticia ocupó los principales titulares. Reconocida figura social arrestada por desfalco en empresa familiar. El artículo detallaba cada acusación, enumeraba las cifras, explicaba el esquema financiero e incluía una fotografía de Verónica esposada, con el rostro tenso y la mirada perdida. También mencionaba, casi como una ironía cruel, que su hijo había sido el mejor alumno de su generación la noche anterior, recibiendo honores académicos mientras ella construía su caída. Matías observó el noticiero en silencio desde el sofá. No se movió, no comentó nada. Su rostro no mostraba sorpresa ni enojo, solo una quietud extraña. Cuando la transmisión terminó, me miró directamente. ¿Lo sabías?, preguntó. No, respondí sin rodeos. Me enteré esta mañana. Fue tu abuelo quien me llamó. Entonces, ¿ella robó por mí? Negué con la cabeza, despacio, asegurándome de que entendiera cada palabra. No, hijo. Robó para ella. Te usó como justificación, pero el dinero estaba a su nombre. Todo fue una excusa. Matías guardó silencio unos segundos.
Respiró hondo. Luego habló, con una claridad que me sorprendió por su madurez. Todo encaja. Cada crítica, cada humillación, cada palabra cruel. Siempre necesitó que yo fuera el problema. Y al final, la que falló fue ella, no yo. Asentí. Proyectaba sus propios miedos y frustraciones en ti. Intentó empequeñecerte para sentirse superior. Casi lo logra, pero tú no se lo permitiste. Los procesos legales se extendieron durante meses. Audiencias, peritajes, declaraciones cruzadas. Verónica se declaró inocente al inicio, alegando que el dinero provenía de trabajos de consultoría independientes. Sin embargo, los abogados de Ricardo Larraín presentaron pruebas irrefutables, correos, transferencias, contratos falsificados. Finalmente, aceptó un acuerdo, 5 años de prisión, devolución total del dinero robado y prohibición permanente de ocupar cualquier cargo relacionado con desarrollo inmobiliario o administración de empresas. María Larraín intentó presentar todo como un malentendido, una acción motivada por amor maternal, pero nadie creyó esa versión. El apellido, cuidadosamente construido durante décadas, quedó manchado de forma irreversible. Mientras tanto, Matías avanzaba. Comenzó su puesto de investigación en la universidad y se entregó por completo a su proyecto sobre humedales. Pasaba horas en terreno, analizaba datos, escribía hasta la madrugada. El profesor Stevens me comentó que su desempeño era excepcional, publicando trabajos de nivel académico avanzado desde su primer semestre. Ricardo y Matías comenzaron a verse todas las semanas. Almorzaban juntos, hablaban de ciencia, de la vida, del futuro. Ricardo jamás intentó justificar a su hija ni minimizar lo ocurrido. Se concentró, en cambio, en ser el abuelo que siempre debió ser. El divorcio se formalizó 6 meses después de la graduación. Obtuve todo lo que pedí, custodia total, aunque Matías ya era legalmente adulto, la casa y una separación absoluta de las finanzas de la familia Larraín. No pedí compensación económica. Solo quería salir, cerrar esa etapa sin arrastrar nada más. Desde prisión, Verónica envió una única carta. Llegó el día que Matías cumplió 18 años. La leyó frente a mí. Su expresión se endurecía con cada párrafo. Al terminar, me la entregó. El texto estaba lleno de excusas, reproches y acusaciones. Me culpaba por haberlo alejado de ella. Culpa a su familia por abandonarla. Culpa a Matías por ser ingrato. En ningún momento asumía responsabilidad ni pedía perdón. ¿Quieres responderle?, le pregunté. Matías lo pensó unos segundos y negó con la cabeza. No serviría de nada. No escucharía. Caminó hasta la chimenea y arrojó la carta al fuego. Ya no voy a cargar con su veneno, dijo mientras el papel se consumía. De ahora en adelante, solo cargo con lo que me hace crecer. 3 años después, volví a sentarme en el mismo auditorio donde Matías se había graduado del colegio. Esta vez, era su ceremonia universitaria. Se tituló con honores en ciencias ambientales. Había sido aceptado en 3 programas de posgrado de primer nivel, coescrito 4 artículos científicos y recibido el premio al mejor investigador de pregrado. Ricardo estaba a mi lado, más envejecido, pero visiblemente orgulloso. María había fallecido el año anterior, su salud deteriorada por la vergüenza y el escándalo. Ricardo había modificado su testamento, destinando la mayor parte de su patrimonio a Matías y a organizaciones ambientales. Podría estar aquí, murmuró Ricardo. Salió en libertad condicional el mes pasado. ¿Intentó contactarlo? Sí, respondí. Él no contestó. Aplaudimos mientras Matías cruzaba el escenario y estrechaba la mano del rector. Su nombre fue anunciado con distinciones. El aplauso fue sincero, sostenido, merecido. Celebramos después en un restaurante elegante. Estaban Ricardo, el profesor Stevens, Arnold Costa y varios compañeros del equipo de investigación. Brindamos por el futuro, por el trabajo que aún quedaba por hacer, por los caminos que recién comenzaban. En un momento, Matías me apartó. Papá, nunca te agradecí como corresponde por aquella noche de graduación. Por creer en mí cuando yo solo veía oscuridad. No tienes que agradecerme por ser tu padre, le dije. Eso es amor. Aún así, insistió, tú tenías un plan cuando yo no tenía ninguno. Sonreí. Mi plan era simple. Mostrarte lo que yo ya sabía, que eres fuerte, capaz y merecedor de todo lo bueno que te espera. ¿Funcionó? Lo miré. Seguro, sereno, pleno. ¿Tú qué crees? Sonrió. Sí. Funcionó. 5 años después de aquella primera graduación, Matías Fuentes defendió su tesis doctoral sobre restauración de humedales y resiliencia climática. Me senté en la primera fila del auditorio mientras anunciaban el nombre de Matías Fuentes, doctor a los 26 años, incorporándose oficialmente a la comunidad de científicos ambientales dedicados a la conservación del planeta. El momento estaba cargado de solemnidad y orgullo.
Sin embargo, había una ausencia evidente. Verónica Larraín no estuvo allí. No asistió a la ceremonia, ni al reconocimiento posterior, ni a ninguno de los eventos que marcaron ese logro. Después de salir de prisión, ella se había mudado a otro estado y había cortado todo contacto con Matías. Supe por Ricardo Larraín que se había vuelto a casar, esta vez con un hombre con recursos económicos y sin hijos. Según él, Verónica había intentado reinventarse como consultora independiente, aunque su historial judicial hacía que ese camino fuera complicado. En ocasiones, Matías se quedaba en silencio, abstraído, y yo sabía exactamente en quién estaba pensando. En la madre que debería haberlo protegido, pero eligió el desprecio. Con el tiempo, esos silencios se volvieron menos frecuentes, reemplazados por la plenitud de una vida construida con sentido. La noche en que defendió su tesis doctoral, regresamos a mi departamento. Era el mismo lugar donde, años atrás, habíamos celebrado su graduación de secundaria con pizza barata y risas nerviosas. Sentados en la sala, Matías rompió el silencio. Papá, estuve pensando en aquella noche, cuando dijiste que tenías un plan. Asentí. ¿Qué habría pasado si no hubiera funcionado? Preguntó. ¿Si yo hubiera estado demasiado roto para presentarme a la graduación? Nunca le había contado toda la verdad. Respiré hondo antes de responder. Entonces no habríamos ido. Nos habríamos subido al auto y manejado hasta la costa. Habríamos pasado el fin de semana caminando entre árboles gigantes, lejos de todo. Habríamos creado nuestra propia ceremonia, solo tú y yo. Lo miré con calma antes de continuar. La revelación como mejor promedio, la reacción de tu madre, nada de eso importaba si tú no estabas listo. El plan nunca fue venganza. Fue demostrarte que tus logros tenían valor, independientemente de la opinión de ella. Y si en ese momento lo que necesitabas era tiempo para sanar, ese habría sido el plan. Matías sonrió. Siempre supiste cuál era la decisión correcta. No, respondí. Solo sabía que elegirte a ti siempre iba a ser lo correcto. Nos quedamos en silencio un rato, cómodos, sin necesidad de llenar el espacio. Luego, él habló de nuevo. Escuché algo de Ricardo. Se encontró con mamá en un evento benéfico. Preguntó por mí. ¿Y qué le dijo? Pregunté. Que soy feliz. Que me va bien. Que no la necesito. ¿Y cómo reaccionó? Dijo que parecía triste, incluso arrepentida. Pero enseguida cambió de tema y empezó a hablar del negocio de su nuevo esposo. Negué despacio. Algunas personas nunca cambian. No, coincidió Matías. Pero otras sí. Tú cambiaste. Pasaste de intentar salvar un matrimonio a salvar a tu hijo. Eso es cambiar. Eso es claridad. Saber qué es lo que realmente importa. Se recostó en el sofá. ¿Crees que alguna vez entendió lo que perdió? Creo que entendió que perdió el control, respondí. No sé si entendió que perdió a un hijo. Es su pérdida, dijo con firmeza. En su voz había una seguridad construida durante años de trabajo interno, de convertirse en alguien de quien se sentía orgulloso. 10 años después de aquella noche decisiva, caminé junto a Matías por el pasillo de la iglesia el día de su boda. Su esposa, Renaa Stevens, hija del profesor Timothy Stevens, a quien había conocido durante su investigación universitaria, irradiaba serenidad. Se habían unido por una pasión compartida por el trabajo ambiental y por comprender lo complejas que pueden ser las relaciones familiares. Ricardo Larraín estaba presente, ya mayor, pero lúcido, con una sonrisa cargada de orgullo. Arnold Costa ocupaba la tercera fila, con los años se había convertido en algo parecido a un tío para Matías. La iglesia estaba llena de colegas, amigos y personas cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo. Verónica Larraín no fue invitada. No habíamos sabido nada de ella en años. Al colocar la mano de Matías en la de Renaa, pensé en aquel adolescente de 17 años que me había llamado llorando, convencido de que su vida había terminado. Y luego miré al hombre en el que se había convertido, doctor, científico publicado, compañero amoroso, alguien que transformó el dolor en propósito. Cuídalo, susurré a Renaa. Ella sonrió. Él sabe cuidarse solo, señor Fuentes. Pero estaré a su lado. Durante la recepción, en el baile de padre e hijo, Matías dijo. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de aquella noche? ¿Qué cosa? La forma en que dijiste tengo un plan. No como un deseo, sino como un hecho. Como si supieras que todo iba a salir bien. La verdad es que estaba aterrorizado, admití. No tenía idea de si funcionaría. Pero soné seguro porque estaba seguro de ti. Sabía que, si alguien creía en ti, encontrarías tu camino. Me abrazó con fuerza. Gracias, papá. Por esa noche y por todas las que vinieron después. Por enseñarme que quien te ama no intenta romperte, sino ayudarte a ser más fuerte. Más tarde, durante los brindis, Ricardo Larraín se puso de pie.
Sus manos temblaban levemente al alzar la copa. Quiero decir algo, comenzó. Hace 10 años, mi hija intentó destruir a mi nieto. Destrozó su toga, lo llamó fracasado, quiso convencerlo de que no valía nada. La sala quedó en silencio. Pero su padre tuvo otro plan. Le enseñó que la verdadera fortaleza no consiste en controlar a los demás, sino en creer en uno mismo. Que el verdadero éxito no es cumplir expectativas ajenas, sino superarse. Buscó mi mirada. Sebastián Fuentes es un mejor hombre de lo que yo supe reconocer. Y Matías es todo lo que un abuelo podría desear. No por los títulos, sino porque es una buena persona. Alzó la copa. Por Matías y Irena. Que construyan una vida tan auténtica como el amor que comparten. El aplauso fue largo y sincero. Esa noche, cuando la celebración empezaba a terminar, salí a tomar aire. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban sobre la ciudad. Papá. Me giré. Matías estaba en la puerta. ¿Todo bien? Pregunté. Más que bien. Se colocó a mi lado. Estaba pensando, hace 10 años creí que mi mundo se acababa. Y, en cierto modo, así fue. Murió el mundo que mamá quería para mí. La persona que ella esperaba que fuera. Y nació algo mejor. Asentí. ¿Sabes? A veces pienso que habría pasado si no hubieras respondido esa llamada. Nunca habrías estado solo, le dije. Aunque hubiera estado al otro lado del mundo, habría encontrado la forma de estar contigo. Lo sé. Eso aprendí de ti. Que el amor real no son grandes discursos, sino estar presente. Tener un plan, incluso cuando todo parece perdido. Nos quedamos en silencio, padre e hijo, mirando las estrellas y recordando el camino recorrido desde aquella llamada desesperada hasta ese momento de plenitud. Me llamó, dijo de pronto. Me tensé. Verónica. Ayer. No sé cómo consiguió mi número. Dijo que quería felicitarme por la boda. Que esperaba que pudiéramos reconectar. ¿Y qué le dijiste? Que lo pensaría. Luego colgué. ¿Y lo pensaste? Respiró hondo. Creo que siempre será mi madre. Parte de mí se pregunta si cambió. Pero sé que, aunque lo haya hecho, no le debo acceso a mi vida. Perdió ese derecho cuando eligió la crueldad en lugar del amor. Eso es sabiduría. Sonrió. Aprendí del mejor. Miró el reloj. Debo volver. Renaba a preguntarse dónde estoy. Antes de que entrara, lo llamé. Matías. Sí, papá. Estoy orgulloso de ti. No por los títulos ni los premios. Estoy orgulloso porque elegiste ser amable cuando podrías haber sido amargo. Elegiste construir cuando podrías haber destruido. Elegiste ser tú. Sus ojos se humedecieron. ¿Por qué tú me mostraste cómo? Volvió al interior del salón y yo permanecí unos segundos más afuera, respirando hondo, dejando que el murmullo lejano de la música y las risas se mezclara con el aire fresco de la noche. No estaba pensando en el pasado con rencor, ni siquiera con tristeza. Solo con distancia. Con esa claridad que llega cuando entiendes que ciertas historias no necesitan un final feliz para todos, sino uno honesto. En algún punto del país, Verónica Larraín continuaba con su vida. Tal vez convencida de que había sido incomprendida. Tal vez aferrada a la idea de que las cosas le habían sucedido, en lugar de aceptar las decisiones que había tomado. No lo sabía, y por primera vez, tampoco me importaba. Porque aquí, en este lugar, la historia había seguido adelante sin ella. Dentro del salón, su hijo celebraba rodeado de personas que lo conocían de verdad. Personas que no le exigieron convertirse en algo distinto para merecer afecto. Personas que lo valoraban no por lo que había logrado, sino por quién era cuando nadie estaba mirando. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Comprendí entonces que nunca se trató de demostrar nada. Ni de ganar, ni de perder. El verdadero resultado había sido silencioso y constante, años de acompañamiento, de conversaciones difíciles, de respeto mutuo construido paso a paso. Nada espectacular desde afuera. Todo fundamental desde adentro. No fue un camino limpio. Hubo retrocesos, días en los que las viejas heridas aparecieron sin aviso, momentos en los que Matías dudó de sí mismo y yo dudé de si estaba haciendo lo correcto. Pero incluso en esos instantes, nunca caminó solo. Y eso marcó la diferencia. Regresé al salón justo cuando la música subía de nuevo. Escuché la risa de mi hijo, clara, sin esfuerzo, sin peso. No era una risa de alivio ni de desafío. Era la risa de alguien que ya no necesita demostrar nada. De alguien que encontró su lugar. Y entonces lo entendí con total certeza, aquel tengo un plan que pronuncié años atrás nunca fue una promesa de resultados. Fue una decisión. La decisión de estar. De sostener. De no abandonar cuando era más fácil hacerlo. Ese fue el verdadero plan todo este tiempo. No castigar a nadie. No ajustar cuentas.
sino acompañar a mi hijo hasta que pudiera mirarse al espejo sin miedo, sin culpa y sin necesidad de aprobación. Mientras la noche avanzaba y la celebración continuaba, supe que no había nada más que agregar. Todo lo importante ya estaba ahí, vivo, real, irrefutable. Y con eso bastaba.